Y vamos a la Alcaldía Mayor de Bogotá, porque en este momento el alcalde Gustavo Petro se dispone a graduar a cerca de 300 gestores de paz. Vamos a escuchar. Eran de 18, 19, 20 años. El que tenía 22, 23 ya era un viejito para nosotros. Y quiero traerlo a colación, siendo otra época, siendo otros momentos, siendo otros los protagonistas, porque allí había una juventud, la que yo pertenecí. Nosotros comíamos bien, relativamente, estábamos en las universidades, nos volvíamos profesionales, nadie podría decir que nos cerraba la puerta la educación, leíamos libros, filósofos, etcétera. Y sin embargo, a pesar de eso, nos íbamos de nuestros hogares, arriesgábamos la vida, hacíamos locuras como jóvenes, nos robábamos la leche para entregárselo a los niños pobres, nos buscaban por debajo de las piedras, recuerdo la canción Y rasguñan las piedras, de Charly García, ¿no? De pronto aquí los artistas se la saben otra vez, porque nos buscaban hasta debajo de las piedras, en las alcantarillas. En una me encontraron a mí, porque queríamos cambiar el mundo y porque nos íbamos hacia esas clandestinidades, esas rebeldías, con armas en las manos, a no solamente ya aprender matemáticas y filosofía y sociología y economía, como en mi caso, sino aprender a hacer una guerra. Hoy decía, entre otras anécdotas, hoy que era el debate sobre el helicóptero, pues yo me acuerdo que jóvenes como nosotros del Vietnam, que estaban luchando en el Vietnam contra el mayor ejército del mundo en ese entonces, aprendieron a cómo tumbar un helicóptero sin dispararle. No me pregunten cómo. Pero esa época mostraba una juventud politizada profundamente, que salía a cambiar la música, los Beatles, que salía a cambiar el arte, que salía a cambiar la ciencia. De allí salió el computador, de allí salió la programación, de allí salió los ricos de hoy, Bill Gates, Hobbes, tiraban piedras en sus universidades allá en Berkeley, en los Estados Unidos. No eran propiamente una juventud excluida, pero era una juventud que no se aguantaba el mundo que vivía y quería cambiarlo. Y lo cambió, de alguna manera u otra lo cambió, incluso nosotros cambiamos a Colombia, porque empezamos a hacer hablar a este país de democracia. ¿Qué es la democracia? Ya nos tenían bajo el estado de sitio. Hoy se quejan ciudadanos porque hay grafitis en las paredes. Cuando salíamos a pintar una consigna, si nos cogían, era si sobrevivíamos, consejo verbal de guerra, la picota. No nos dejaban expresarnos. Este país no tenía una democracia, 25 años de estado de sitio, otra época. Hoy tenemos algo en qué pensar de una manera diferente, diría yo. Nuestra juventud terminó allá en el año 89, yo tenía 29 años y puedo decir que en ese momento terminó mi juventud propiamente, haciendo una propuesta de paz. Armados, uniformados, endurecidos por las resistencias de la clandestinidad, por haber pasado por cárceles, por torturas, por innumerables sustos en muchos rincones del país, por haber sobrevivido literalmente. Muchos y muchas de nosotros no pudieron lograrlo. Están por allí todavía enterrados en trochas, en lugares recónditos. Sus familias aún buscan a muchos de nosotros que desaparecieron. Pero de una manera u otra nuestra juventud terminó con una propuesta de paz.
y se hizo una paz. Y a partir de esa paz hay una constitución que en lugar de hablar de estado de sitio, habla de derechos. Una constitución de derechos. Vivir es un derecho, educarse es un derecho, la salud es un derecho. No se imploran por el hecho simple de ser seres humanos. Tenemos derecho a la dignidad, a no ser excluidos, a participar, a construir colectivamente el presente y el futuro, así nos equivoquemos. Ese fue el fruto de ese proceso de paz de una juventud que ya no es. Allí surgieron otros procesos, otras cosas propias de la vida y de la historia. Los jóvenes de entonces que sobrevivimos, pues nos volvimos políticos devotos y por alguna razón, a veces hasta milagrosa, terminamos siendo gobernantes. Y hoy gobernamos. Quienes gobernamos en Bogotá venimos de esa generación, con vidas diferentes, pero con historias parecidas. Esta generación que fue joven ayer y que hoy gobierna aquí y que luchó por cambiar el mundo, ¿qué puede plantear hoy? Ya no tan jóvenes, relativamente jóvenes, digo yo, para no perder la palabra. ¿Qué podemos plantear si no es una nueva propuesta de paz? Esta sesión solemne es nuestra propuesta de paz. Y quiero que la profundicemos para saber qué es lo que queremos transmitirle a la sociedad hoy. El pasado fue el pasado y de eso hay que aprender, pero estamos en un hoy. Si hoy fuéramos a recorrer esa juventud, la de hoy, en el mundo, como lo hicimos antaño, ya no encontraríamos a los jóvenes vietnamitas luchando contra el mayor ejército del mundo y destruyéndolo, derrotándolo. Ya no encontraríamos a los jóvenes chinos hablando de una revolución cultural. Ya no encontraríamos a los jóvenes ingleses y europeos hablando de cambiar la música, cantando las canciones de los Beatles. Ya no encontraríamos a los jóvenes tirapiedras de Estados Unidos inventándose un computador. Ya no encontraríamos a los jóvenes colombianos pensando en cómo cambiar el mundo. Otras cosas están pasando, de las que tenemos que darnos cuenta, para bien o para mal. Juventudes en la ciudad de Estocolmo, de otro color que el color tradicional de los vikingos en su piel, queman miles y miles de carros en esa ciudad. Juventudes excluidas y populares de París, ya no salen con la bandera tricolor allá a pedir la revolución, la igualdad, la fraternidad y la solidaridad. Se van a las banlieues, que llaman los barrios populares, y queman miles y miles y miles de carros en una sola noche. Y aunque hablan francés, no son blancos, son árabes, excluidos. La policía los mira por encima, la policía francesa, porque ve en cada joven árabe un enemigo, y cada joven árabe ve en un policía blanco un enemigo. Y entonces cuando abrimos las pantallas de televisión para ver la París de hoy, no es el mayo del 68 que nosotros vivimos para hacer una revolución. No es el filósofo Sartre, el que guardan en sus libros los jóvenes debajo del brazo. Debajo del brazo hay fusiles apuntando a la propia sociedad francesa. Y en nombre no de Marx ni de la revolución, sino en nombre del Corán, de Alá, y se visten de negro y se van con un nuevo fascismo, no por la religión, sino por las maneras de pensar, a dominar, a esclavizar mujeres, a destruir la palabra democracia o la ilusión de la democracia en Siria, en Irak. Hoy millones de personas y de jóvenes, muchachas y muchachos, se escapan de sus países tratando de ir a Europa. Cruzan el Mediterráneo. Una de ellas murió ahogada, embarazada,
dio a luz debajo del agua y el feto también murió ahogado, decía la alcaldesa de Lampedusa ante el Papa. Hoy las juventudes en los Estados Unidos queman media ciudad y tienen un color diferente, no digo al del presidente, que por primera vez en su historia es negro, son negros. Y la policía los asesina en cada esquina, porque son negros. Y las cárceles de los Estados Unidos tienen la población más numerosa de toda la humanidad encarcelada. Y son negros. Y los miran mal y los excluyen y no viven como viven los blancos en los Estados Unidos. Y hoy las juventudes centroamericanas, aprendiendo de lo que fue el narcotráfico colombiano y construyendo sus redes incluso al interior de la ciudad de Washington, de Nueva York, de Los Ángeles, salvadoreños, mexicanos, nicaragüenses, latinoamericanos, puertorriqueños, se desocupa la isla de Puerto Rico, van en esas ciudades vendiendo droga para sobrevivir, consumiendo droga hasta la locura, hasta la muerte, construyendo los ejércitos armados más poderosos del mundo, porque ni siquiera el ejército de los Estados Unidos puede derrotarlos en los barrios populares de las ciudades norteamericanas. Las maras. No es la revolución el objetivo, es robar al vecino, es tratar de sobrevivir, es tratar de hacer de la vida propia lo que se ve en los comerciales de la televisión blanca. Tener una modelo al lado, ir en un Ferrari y hacerlo rápido cuando se es joven, así todo está en contra para hacerlo, el gran modelo de la sociedad occidental. Aquí en Bogotá lo encontramos. Que la inseguridad, hablan. Esta mañana escuchaba a propósito del cumpleaños de Bogotá en las emisoras, gente hablando. ¿Qué le regalaría a Bogotá? Era la pregunta. Muchos dijeron, pues, un alcalde diferente al que hay. Pero escuché una señora o joven, no sé, por el radio que decía, yo le regalaría una gran limpieza social. No, pues no cogí el nombre ni sería tampoco propio, pero me puse a pensar lo que significaba eso. La mentalidad paramilitar en la cultura política colombiana. La incapacidad de asumir la diferencia. Pensar que la pared gris es más bonita que la pared multicolor del graffiti. Pensar que la ciudad solo llega hasta la calle 72. Pensar que las formas de cultura urbana son exclusivamente las que se viven en el Parque de la 93 y que se irradian a partir de los medios de comunicación, como una cultura homogénea, generalizada para toda la sociedad, como si la sociedad fuera igual. Esa cultura antidemocrática que excluye, que es de doble moral, porque por unas partes dicen hay que darle la mano a las víctimas y por otra parte cuando el alcalde dice que las víctimas vivan en el 85, entonces se levantan despavoridos porque no pueden vivir al lado de una víctima de la violencia simplemente porque es más pobre que ellos. Esa sociedad depredadora que entonces quiere que el habitante de la calle no esté en la calle, sino confinado en el Bronx, en donde las nuevas esclavitudes modernas se hacen presentes. No les importa que las niñas que han llevado a la prostitución terminen gratuitamente y esclavizadamente en las calles del Bronx, en manos de hombres que llegan a consumir y a usarlas sexualmente porque ellas no pudieron pagar la deuda de la droga. Esa esclavitud no les importa.
porque está escondida, porque está entre las grietas, debajo de las piedras, en esas mismas piedras por debajo nos movíamos nosotros cuando éramos jóvenes. Mientras esté excluida, mientras esté clandestinizada, mientras esté invisible para la sociedad bogotana, las miserias de hoy no importan. Si un alcalde muestra esas miserias, si las visibiliza, entonces el alcalde hay que destituirlo. A través de los medios hay que decirle a la gente que es un alcalde loco y bruto y que no sabe nada de lo que es la ciudad. Porque la ciudad es aquella que construye grandes autopistas para los carros y no aquella que levanta las piedras, visibiliza y saca la miseria humana para dignificar al ser humano. Pues esa juventud que en una sociedad depredadora como la sociedad bogotana ha sido también excluida y destruida. A esa juventud que la han llevado al consumo esclavizante de la droga, que la han llevado a la ausencia absoluta del saber y de la educación, que la han llevado a la esquina sin parque y gris, que la han llevado al sitio donde no se puede jugar, que la han llenado de prohibiciones continuas, como rejas, como cárceles, que van haciendo que una calle entonces tenga que ser disputada a sangre y fuego o a cuchillo, porque no hay más espacio. A esa juventud que le han quitado cualquier posibilidad de decisión, de ser. Decía algún alcalde de Medellín, antes de ser alcalde, que no nació para ser semilla. Esa juventud victimizada no la quieren ver cuando reacciona con la violencia que hemos visto en todo el mundo. Con la violencia que se despierta en Washington o en París o en Estocolmo. No la pueden entender como el protagonista central de lo que pudieran ser las nuevas guerras, las nuevas violencias, los nuevos conflictos. No la ven como en potencia la formación de las nuevas guerras y violencias en la historia de Colombia. Pues por eso este programa y esta reunión aquí es una propuesta de paz. Porque aquí le estamos enseñando, y es una apuesta en la que pusimos el corazón, y aún no podemos decir que tenemos razón, porque este programa comenzó en diciembre del año pasado. Es el que más peligro tiene de ser cerrado el año entrante, dependiendo de los cambios de política. Este programa que tuvo más pasión que razón. La mitad de mis funcionarios no creían esto. Algunos hasta lo demoraron en el tiempo para que no empezara. Hubiéramos podido empezar antes. Este programa que es una apuesta de gente que hizo la paz y la guerra cuando era joven, que sabe qué es la guerra, que sabe que es estar debajo de las piedras y las alcantarillas, lo propuso aquí como una propuesta de paz. ¿Por qué? Porque creemos que si se sigue excluyendo a la juventud, tendremos de nuevo la guerra. Pero no bajo las formas de las banderas revolucionarias de antaño, sino formas todavía más violentas, más pasionales, más irracionales, más incontenibles, como lo que estamos ya viviendo en el mundo. Menos manejables, si se quiere, con una peligrosidad que no es la de antaño, que solo quería construir una democracia, sino con la peligrosidad de que es que no se quiere construir nada, simplemente reaccionar. La barbarie podría ser. Nosotros hicimos entonces una apuesta. ¿Y qué pasa si a los excluidos, a los débiles, a las débiles, a quienes la sociedad quiere esconder debajo las piedras, los incluimos, les damos poder? ¿Qué pasa en una sociedad? ¿Esa sociedad derivará hacia la violencia o disminuirá su violencia? Se puede medir hasta en estadísticas, todas las semanas lo hacemos.
a ver si esto está funcionando, si le podemos decir al mundo que aquí tenemos un programa capaz de solucionar problemas en Washington, en París, en Pekín, en Tegucigalpa o donde quieran. Pues apostamos a ustedes, jóvenes. 10.000 fue la meta. Uy, qué loco el alcalde, 10.000, si hasta ahora Bogotá ha podido si acaso con 1.000, que era Misión Bogotá. 1.000 tenía. Yo dije, agreguémosle un 0, debería tener 2 ceros más, si realmente quisiéramos impactar 100.000. Salieron las voces en el Consejo a decir, uy, van a armar un ejército, armar un ejército. No, van a organizar para que pongan los votos para no sé qué candidata o candidato. Es la politiquería de Petro. No podían entender qué nos proponíamos aquí. Pues hoy hay 9.000 de los 10.000. En meses. $9.000 de los 10.000. Se decía que no íbamos a alcanzar la meta. ¿9.000 de dónde? De debajo de las piedras, del gueto, las zonas más violentas por homicidio, las de mayores riñas, que coincide con las de las mayores carencias en la ciudad. Allá junto a Corabastos, allá en el Perdomo, en el Lucero, allá en Usme, en la frontera con los Llanos, allá junto al humedal Tibanica en Bosa, en Mártires, aquí en el centro y en el Belén, Egipto, en los lugares donde ninguno de nuestros dirigentes políticos críticos de la administración de la Bogotá Humana se atreve a ir, no los conoce, no tiene ni idea de la Bogotá profunda y de los problemas que en esas esquinas se encuentran. Allá fue el IDIPROM, allá fue la Secretaría de Gobierno, allá llegó este Estado, la Bogotá Humana, a levantar la piedra. Allá fuimos al Bronx, a la esquina, al lugar donde estaba la esclava sexual, el viejo muriéndose de hambre, la travesti con el SIDA entre las venas a punto de morir. Allá donde la joven y el joven rumiaban su rencor, su odio por reacción a la exclusión. En todos esos lugares fueron apareciendo los 10.000 jóvenes. Y hoy, miren, 162 de ellos reciben su grado. ¿Qué es una revolución? Podría alguien de nuestra generación preguntarnos, ¿y en qué consiste la revolución? Nosotros pensábamos, Cuesta, filósofo de la Nacional, es guerrillero del M-19, que era llegar en tanques de guerra, capturados al enemigo, y llegar al Palacio de Nariño y cambiar al presidente. ¿Sí o no? Con el pueblo rodeando los tanques en una inmensa marea humana para cambiar una historia. Esa era la revolución, pensábamos. Así era Cuba, así era Nicaragua. 1979. Salió corriendo el dictador Somoza y los jovencitos de 17 años entraron con sus fusiles al Palacio de Gobierno a hacer la revolución. ¿Qué es hacer una revolución? Pues yo pienso que esto. Yo pienso que esta es la revolución. Yo creo que cuando cada una de ustedes, jóvenes muchachas o muchachos, decidieron salir de debajo de la piedra, venir aquí, entrar a la dificultad de abrir un libro, de volver a escribir, de volver a leer, de estar en la rutina de escuchando un profesor, una profesora, hasta el momento de venir aquí a recibir un diploma,
cuando nadie apostaba por esto, cuando nadie ha contado esto al resto de la sociedad bogotana, yo creo que aquí lo que se produjo fue una revolución. Y son ustedes los combatientes de esa revolución. Ustedes van a salir aquí a continuar una lucha. La vida es una lucha permanente. El único momento en que uno deja de luchar es cuando se muere, y ya para qué. Lucha y vida son sinónimos. La vida es una lucha contra la muerte. Ustedes van a salir de aquí a buscar otro diploma, el de técnico, el de poeta, el de artista de la calle, el de pintor, el de cantante, el de ingeniero de sistemas, el de matemático, matemática. Ya me gustaría tener aquí los matemáticos que van a salir tratando de enseñarme qué es la matemática del caos, porque yo no pude aprender qué es eso. Los filósofos, los constructores y las constructoras de una nueva sociedad, porque ustedes tienen una experiencia, la de debajo de la piedra y la del saber juntas. ¡Qué peligrosos son! Pero ya no con la peligrosidad del que actúa para destruir sin nada más que destruir, incluso a sí mismo. No, con la peligrosidad del que actúa conjuntamente para cambiar el mundo. Ustedes son dirigentes políticos. Político es pensar en los demás. Sí, ya te vi, ya te vi. Para allá íbamos, porque el programa empezó en diciembre. Son 2 años que creemos permite a un joven o tener el título de técnico o salir de la primaria, del bachillerato, dependiendo de cada caso en particular. ¿Qué pasa después? ¿Qué va a pasar el año entrante? ¿Se acaba? Un alcalde podría decir: no más. Uno de mis desesperos por tratar de que este programa permanezca y ustedes permanezcan en él es los resultados. ¿Es una propuesta de paz? Pues miremos si en los barrios donde estamos hay más paz. Ese es el primer hecho. Si donde vivimos, donde andamos por las calles, el joven que antes era mirado por el viejo de manera desconfiada, ¿cierto? O rayado, diríamos, ahora es mirado con cariño y afecto. Miremos si este programa es capaz de derribar, de rasguñar las piedras. Miremos si en la zona de Corabastos disminuyó la riña, la lesión personal y el homicidio. Miremos si eso mismo pasó en el Lucero o en Ismael Perdomo. Miremos de dónde salimos con el programa Jóvenes en Paz y cómo estamos hoy. Y eso que hacemos rutinariamente, y Roberto puede tener las cifras, ha dado un resultado que aún a final de año veremos si se refuerza. ¿Cuál es el resultado? En todas las zonas donde el programa Jóvenes en Paz actúa, el número de riñas, el número de lesiones personales y el número de homicidios ha disminuido. Esta es una propuesta de paz. Es decir, que la propuesta de la señora, que tiene voceros políticos y poder, hagamos una inmensa limpieza social
es una propuesta estúpida, sanguinaria, bárbara. Que aquellos que llenaron de fosas comunes la escombrera allá en la Comuna 13 de Medellín de jóvenes descuartizados, y lo hicieron en las montañas en el sur, y lo hicieron en las planicies del Caribe, y lo intentaron hacer en Bogotá, porque en Bogotá salieron, y en Soacha, los jovencitos que después llevaban en los camiones militares para ser fusilados, y después de fusilados vestidos de guerrilleros para que un presidente pudiera decir que estaba ganando la guerra. Y lo hicieron con jóvenes nuestros de los barrios populares. Ahora se los llevan a los camiones para hacer la guerra clandestinamente. Que ese método que llaman de paz no es más que barbarie. Porque esta propuesta de paz completamente diferente, que no se basa en matar, sino que se basa en educar y sostener económicamente al más excluido, está dando muchísimos mejores resultados en reducción del homicidio, de la violencia en las localidades en las cuales muchísimos de ustedes nacieron. Esta es una propuesta de paz. Y por eso la respuesta a la pregunta de la compañera es, lo vamos a mostrar como la principal propuesta de la seguridad humana, de Bogotá humana, porque ha demostrado su eficacia. Si es eficaz, permanecerá. Y la eficacia no solamente está en los números de las frías estadísticas, la eficacia está en la lucha. Alístense, porque hay que seguir luchando, no solamente para conseguir el siguiente diploma, sino que hay que alistarse para que ningún inteligentísimo alcalde o alcaldesa se le vaya a ocurrir acabar el programa. Porque acá hay que salir. Porque el camino es demostrarle al mundo que la nueva paz, eso que llaman los expertos el posconflicto en Colombia, la nueva paz es la inclusión de la juventud en el poder, en el espacio y en la educación. Ese es el mensaje que estamos dejando aquí. Poder para la juventud, que es libros, es saber y es espacio físico. Eso es lo que estamos dejando aquí. ¿Vamos a dejar morir este programa si hay un cambio político el año entrante? Ni de vainas. Ni de vainas. Igual que cuando nosotros éramos jóvenes y nos decían, ¿y vamos a bajar la bandera de la lucha por la democracia? Primero morimos, decíamos nosotros. Y no dejamos. Nosotros no dejamos bajar la bandera de la democracia. La bandera de la democracia sigue ondeando. Así digamos que falta mucho por hacer, la bandera no está enterrada debajo de las piedras. La bandera está ondeando y ustedes son hoy la fuerza fundamental para que esa bandera se clave en el corazón de este país que se llama Colombia. Nosotros no vamos a dejar que este programa se acabe. Ha dado sus resultados, es magnífico, tienen que invisibilizarlo. No contarle a la sociedad bogotana lo que estamos haciendo. Algunos muy interesados en que sea la electricidad contra los jóvenes, en que sean los cañones, los tanques de guerra, los ejércitos de uniformados los que dominen a la juventud popular bogotana. Ese tipo de experiencia de estado de sitio y de dictadura que cree que la libertad es pecado. No, esto que hicimos aquí es demostrar que la libertad no es la pecadora, que los pecadores son los que matan la libertad. Y por tanto, pues alistarnos a la lucha, que la lucha es pacífica, decimos nosotros, pero es lucha. De aquí el siguiente grado tiene que ser el técnico o la universidad. De aquí
La siguiente lucha es el crédito para hacer emprendimiento, para crear. De aquí la lucha es que los grandes líderes, o grandes o medianos o pequeños, personas que deciden en la política en la ciudad, tendrán que hablar con su juventud permanentemente, porque la juventud a partir de este programa es hoy una fuerza y un poder en la ciudad de Bogotá. Cada vez que la juventud está al frente de la sociedad, hay revoluciones. Cada vez que la juventud está escondida en la retaguardia de la sociedad, hay fascismos y dictaduras. Nosotros hemos recogido una juventud de la retaguardia de la sociedad y la hemos puesto en la vanguardia. Luego, lo que aquí existe es una revolución pacífica y democrática. La revolución del saber, la de los jóvenes con poder, la de los jóvenes con poder para crear, la de la libertad finalmente, la que alguna vez como jóvenes nosotros también ansiamos. Muy amables, gracias por escucharnos.